La noche envolvía el pueblo en un silencio denso cuando Laura Martínez dijo: ¿Has escuchado eso, Javier? El crujido de la madera se mezcló con un lamento ahogado que venía del pozo sellado. Javier Gómez respondió: No puede ser. Nadie se acerca a ese lugar desde hace décadas. Un golpe fuerte interrumpió sus palabras, como si una piedra hubiera chocado contra el metal oxidado de la tapa. Clara Ruiz se estremeció. Parecía la voz de un niño pidiendo ayuda. El aire se volvió frío y las farolas parpadearon. Los tres miraron hacia el pozo y un susurro infantil se elevó de las profundidades. ¿Hay alguien ahí? Laura retrocedió, pero no pudo apartar la vista. El pasado sellado se estaba despertando y cada respiración se llenaba de miedo y duda. Laura Martínez respiró con dificultad mientras el eco del susurro aún vibraba en su mente. Javier Gómez dijo: Es imposible. Ese pozo fue sellado cuando éramos niños. Clara Ruiz se abrazó a sí misma, temblando. No fue mi imaginación. Alguien pedía ayuda. El viento levantó polvo y hojas secas, girando alrededor del círculo de piedra ponuto. Laura recordó historias que su abuela contaba sobre un niño desaparecido hacía décadas. La tapa del pozo emitió un crujido leve, como si respondiera a la memoria. Javier se adelantó con cautela. No debemos acercarnos más. Sus voces sonaban débiles frente al vacío insondable que parecía despertar bajo sus pies. El aire se volvió más pesado, y Clara Ruiz dijo: Siento como si alguien nos observara. Laura Martínez intentó sonreír, pero su voz quebrada la delató. Solo es el viento, Clara. Javier Gómez negó con la cabeza. No es solo el viento. Hay algo aquí. Un sonido metálico, como uñas rascando el hierro, se escuchó desde dentro del pozo. Las farolas parpadearon al unísono, sumiendo la plaza en penumbras breves. Los tres se quedaron inmóviles, como estatuas atrapadas en un instante de terror. Entonces un golpe sordo resonó, tan fuerte que el suelo vibró bajo sus pies. La realidad comenzó a desmoronarse. Laura Martínez retrocedió hasta que su espalda chocó contra una pared fría, murmurando: ese sonido venía de dentro. Punto y ya. Clara Ruiz susurró con lágrimas en los ojos. Era un niño. Lo escuché claramente. Javier Gómez cerró los puños. Esto no puede seguir. Alguien debe recordar la verdad. La plaza parecía haberse encogido, atrapándolos en un círculo invisible alrededor del pozo tonto. Los recuerdos olvidados de la infancia regresaron como cuchillos, rumores de un niño que nunca volvió a casa. El aire olía a hierro oxidado y tierra húmeda, como si el pozo hubiera abierto una herida en el tiempo. El silencio regresó de golpe, tan denso que parecía un velo. Laura Martínez dijo en voz baja: si ese niño murió aquí, su alma no descansa. Javier Gómez se inclinó hacia la tapa del pozo, tocando el hierro con la punta de los dedos. Está helado, como si guardara el invierno adentro. Clara Ruiz cerró los ojos, escuchando el vacío. Prometió que alguien vendría. Lo siento en su voz. Una corriente de aire surgió de las rendijas, levantando su cabello como manos invisibles. La noche había dejado de ser solo noche. Era la entrada a algo más oscuro. La mañana llegó sin consuelo, pero Laura Martínez seguía con el rostro marcado por el miedo. Javier Gómez dijo con firmeza: lo de anoche no fue un sueño. Lo escuchamos todos. Clara Ruiz apartó la mirada, murmurando: esa voz me sigue en la cabeza. Los tres se reunieron en la cocina de la vieja casa. El olor a café apenas disimulaba el aire enrarecido. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. Laura golpeó suavemente la mesa: si ignoramos esto, solo empeorará. Los recuerdos compartidos del niño perdido regresaban como un eco que se negaba a morir. El reloj de pared marcaba cada segundo con un golpeteo insoportable. Javier Gómez dijo: si seguimos callados, este pueblo seguirá enterrando la verdad. Laura Martínez lo miró con ojos cansados. ¿Y si descubrirlo despierta algo peor? Clara Ruiz tomó aire y susurró: prefiero enfrentar un fantasma antes que seguir con esta duda. Las palabras flotaban como cuchillos sobre la mesa, dividiendo la voluntad de cada uno. Punto o no. Afuera,
La lluvia comenzaba a golpear las ventanas, como si el mundo mismo quisiera unirse a la conversación. El miedo se mezclaba con la necesidad de respuestas. La lluvia se intensificaba, y el golpeteo resonaba como un tambor de guerra. Laura Martínez dijo: «Recuerdo a mi abuela hablar de un niño. Desapareció una noche como la de ayer». Javier Gómez bajó la voz. Ese niño era vecino nuestro. Nadie volvió a nombrarlo. Clara Ruiz cerró los ojos, escuchando el estruendo. ¿Y si fue enterrado en ese pozo? El silencio que siguió fue tan denso que apenas podían respirar. Cada palabra destapaba un secreto, cada recuerdo les acercaba más a la herida oculta. La cocina se convirtió en una sala de confesiones, forzada por lo sobrenatural. Ponto. El ruido de la tormenta se mezcló con un golpe seco en la puerta trasera. Clara Ruiz se levantó de un salto. ¿Lo habéis escuchado? Laura Martínez contuvo la respiración. Nadie debería estar afuera con este clima. Javier Gómez se acercó lentamente, cada paso pesado como plomo. Otro golpe sonó, más fuerte, como si alguien exigiera entrar. Sus miradas se cruzaron y el miedo los ató en silencio. Laura murmuró: «No abras». Pero Javier ya tenía la mano sobre el picaporte. La tensión se estiró como un hilo a punto de romperse. El silencio se quebró con un susurro que parecía venir de todas partes. «Ayúdame». Laura Martínez se llevó una mano a la boca. Sus ojos vidriosos reflejaban el terror. Clara Ruiz retrocedió hasta chocar contra la pared. Esa es la misma voz. Javier Gómez se quedó inmóvil frente a la puerta, el picaporte helado bajo sus dedos. El susurro se repitió, más insistente, como un eco atrapado en la tormenta. Nadie se atrevió a moverse. El tiempo pareció detenerse mientras comprendían que el fantasma no se había quedado en el pozo. Ahora había entrado en su vida. La tormenta había pasado, pero el aire dentro de la casa seguía impregnado de tensión. Laura Martínez dijo: «Lo que sea que salió del pozo nos ha seguido». Javier Gómez caminaba de un lado a otro murmurando: «Es un aviso. No quiere que olvidemos». Clara Ruiz, con la voz temblorosa, señaló el espejo del salón. «Mirad, hay alguien detrás de nosotros». Un reflejo fugaz, un niño con ojos oscuros, apareció y desapareció en un parpadeo. El silencio se quebró con un crujido que venía de las paredes. La casa, como el pozo, parecía estar respirando secretos enterrados. El espejo vibró con un sonido casi imperceptible, como si fuera una ventana a otro lugar. Javier Gómez apretó la mandíbula. «No es nuestra imaginación». Laura Martínez intentó acercarse, pero su reflejo se deformó como agua agitada. Clara Ruiz gritó: «¡Se mueve!». El rostro del niño volvió a aparecer, esta vez más nítido, con labios que parecían pronunciar su nombre. El cristal se agrietó con un chasquido seco, y una corriente helada recorrió la sala. El miedo se convirtió en certeza. Lo sobrenatural ya había cruzado el umbral de su mundo. El crujido del cristal se extendió como un grito mudo. Laura Martínez dijo con voz rota: «Está atrapado, lo siente». Javier Gómez dio un paso atrás, negando con la cabeza: «No deberíamos haber mirado». Clara Ruiz, con lágrimas en los ojos, susurró: «Nos está pidiendo justicia». Las luces parpadearon y el reflejo del niño golpeó el vidrio desde dentro, como si quisiera salir. La sala entera tembló, cuadros cayendo de las paredes. En ese instante comprendieron que ya no había marcha atrás. El fantasma había elegido a su audiencia. Los cuadros en el suelo mostraban imágenes torcidas, como si las sonrisas de los retratos hubieran desaparecido. Laura Martínez recogió uno con manos temblorosas. Esto siempre estuvo aquí, pero nadie quiso verlo. Javier Gómez respiró con rabia contenida. «Nos obligan a recordar». Clara Ruiz gritó al vacío: «¿Qué quieres de nosotros?». Un susurro emergió desde el espejo roto: «La verdad». Las paredes crujieron, el reloj se detuvo y el tiempo pareció congelarse. El miedo ya no era solo a un fantasma, sino a un pasado oscuro que había estado enterrado bajo su propio silencio. El eco de la palabra retumbó en cada rincón de la casa. Laura Martínez cerró los ojos, escuchando el lamento del niño como si resonara en su propia memoria. Javier Gómez se giró hacia la puerta.
ya no es seguro aquí. Clara Ruiz lo detuvo con un gesto desesperado. Si nos vamos, nunca descansará. El viento sopló dentro de la sala como si atravesara paredes sólidas. El reflejo del niño volvió una vez más, sus labios moviéndose lentamente, como un mensaje que pedía ser descifrado. Todos comprendieron que no se trataba solo de miedo, sino de una deuda pendiente. La casa se sumió en un silencio inquietante después de la última visión. Laura Martínez respiró hondo y dijo: debemos encontrar respuestas en los registros antiguos. Javier Gómez apoyó las manos en la mesa. El pueblo siempre escondió la verdad, pero ya no podemos huir. Clara Ruiz miró hacia el espejo roto, temblando. Si descubrimos lo que pasó, quizá podamos liberarlo. Afuera, la tormenta amainaba, dejando charcos que reflejaban la luna. Pantón. Los tres sabían que el pozo guardaba la clave, pero también el peligro. La decisión de volver a ese lugar maldito estaba tomada, aunque el miedo los acompañara como una sombra imposible de sacudir. Al amanecer, caminaron hasta la pequeña biblioteca municipal. Piqué. El aire húmedo de la madrugada impregnaba las calles vacías. Laura Martínez dijo: aquí encontraremos lo que ocultan. Javier Gómez observó los edificios en ruinas. El silencio del pueblo siempre fue sospechoso. Clara Ruiz abrió las puertas de madera con un chirrido que se mezcló con el canto de un gallo lejano. Dentro, el olor a polvo y papel viejo los envolvió. Los estantes parecían custodiar secretos más pesados que los libros. Cada paso resonaba con eco, como si alguien invisible los vigilara. El pozo seguía presente en sus mentes, incluso lejos de la plaza Pontoconto. En una mesa cubierta de polvo encontraron un registro amarillento. Laura Martínez pasó las páginas con cuidado. Aquí está. Niño desaparecido. Año 1978. Javier Gómez frunció el ceño. Nombre: Mateo Herrera. Clara Ruiz susurró: ese apellido. Su familia vivía justo frente a la plaza. El documento relataba que el niño jugaba cerca del pozo antes de desaparecer. Una nota añadida a mano decía: nadie debe abrirlo. El silencio se hizo absoluto. La verdad enterrada comenzaba a salir a la luz, y con ella la certeza de que la injusticia había mantenido atrapada un alma inocente durante décadas. El eco de un golpe seco resonó en los pasillos de la biblioteca, como si alguien hubiera cerrado un libro con violencia. ¿Cuánto con violencia? Laura Martínez miró alrededor. No estamos solos. Javier Gómez se levantó de inmediato. El espíritu sabe que buscamos la verdad. Clara Ruiz señaló un pasillo oscuro, donde las sombras parecían moverse. Una ráfaga de viento agitó las páginas abiertas, mostrando la palabra culpables subrayada con tinta vieja. El aire helado recorrió sus cuerpos. Ya no era solo un hallazgo histórico, era un mensaje directo desde el más allá, exigiendo que el pasado saliera a la luz. Los tres salieron apresuradamente de la biblioteca, llevando consigo la prueba escrita. En la plaza, el pozo esperaba como una herida abierta. Laura Martínez apretó el libro contra su pecho. No podemos callar más. Javier Gómez asintió. El pueblo necesita recordar lo que hizo. Clara Ruiz respiró profundo. Él no descansará hasta que lo nombremos. El eco del viento parecía repetir el nombre de Mateo Herrera. La tapa oxidada del pozo crujió, como si reaccionara al sonido. El miedo se mezclaba con determinación. Esa noche, el secreto que había dormido durante décadas comenzaría a despertar con furia. El viento soplaba en ráfagas heladas cuando los tres regresaron a la plaza con el libro en brazos. Laura Martínez se detuvo frente al pozo y dijo: Mateo Herrera murió aquí, y su espíritu nos lo exige. Javier Gómez observó la tapa oxidada con rabia contenida. No fue un accidente. Alguien lo arrojó dentro. Clara Ruiz, con lágrimas en los ojos, murmuró: la nota hablaba de culpables, no de casualidades. El hierro emitió un crujido lento, como si reaccionara a sus palabras. El aire se impregnó de un olor metálico y húmedo. El pueblo parecía despertar junto con el secreto. La tapa del pozo vibró como si algo golpeara desde dentro.
Laura Martínez dio un paso atrás. No se escucha. Javier Gómez gritó: «¡Di lo que quieres!». Un susurro emergió, repitiendo una palabra clara: traición. Clara Ruiz se llevó las manos al rostro. No fue solo un accidente. Alguien de este pueblo lo traicionó. Las campanas de la iglesia repicaron a medianoche, aunque nadie las tocaba. Los muros antiguos resonaron como testigos, mudos. El secreto había dejado de ser solo un rumor. Ahora era una confesión del más allá. Las campanas cesaron abruptamente y un lamento profundo salió del pozo. Un sonido que parecía cargar décadas de dolor. Laura Martínez se arrodilló, colocando el libro en el suelo. Tu nombre será recordado. Javier Gómez miró fijamente la tapa y dijo: Mateo Herrera fue asesinado, y lo ocultaron. Clara Ruiz añadió entre sollozos: tu familia merece saberlo. El viento giró alrededor de ellos, levantando hojas y polvo. El eco de un niño llorando se mezcló con sus voces. La verdad estaba siendo invocada, y la mentira del pueblo comenzaba a resquebrajarse. El pozo respondió con un golpe tan fuerte que la tapa se levantó unos centímetros, dejando escapar un aire helado. Laura Martínez gritó: está atrapado, pero quiere salir. Javier Gómez extendió las manos como si intentara contener lo imposible. Si lo abrimos, no podremos detenerlo. Clara Ruiz miró a ambos, con desesperación en su voz. No se trata de detenerlo, se trata de darle justicia. Un gemido lastimero inundó la plaza, y la sombra de un niño se proyectó contra las paredes, aunque nadie estuviera allí. El giro había llegado. Mateo no solo pedía ayuda, pedía justicia contra sus asesinos. El viento se detuvo de golpe y el silencio fue más aterrador que el ruido. Laura Martínez susurró: Mateo Herrera no fue olvidado, lo mataron. Javier Gómez añadió: su muerte fue ocultada por quienes tenían poder. Clara Ruiz, con voz quebrada, repitió el nombre del niño como si fuera una plegaria. El eco de la voz infantil respondió desde el pozo: ellos lo sabían. La palabra resonó en la plaza como una acusación. La revelación era clara: no se trataba de un accidente ni de un juego infantil. Era un crimen, y el fantasma exigía justicia. La plaza se cubrió de una niebla densa que se arrastraba como dedos helados. Laura Martínez sostuvo el libro contra su pecho y gritó: Mateo Herrera, tu verdad será escuchada. Javier Gómez avanzó hacia el pozo, el sudor corriendo por su frente pese al frío. Si alguien lo traicionó, esta noche se sabrá. Clara Ruiz apretó los dientes. Sus lágrimas brillaban bajo la luna. Él solo era un niño. Merece descansar. El hierro de la tapa se estremeció, y un sonido metálico desgarrador surgió desde abajo. El eco de una risa infantil heló la sangre de los tres. La sombra del niño apareció frente a ellos, ya no en el espejo, sino en carne espectral. El espectro de Mateo Herrera se alzó con ojos vacíos que destilaban dolor. Laura Martínez retrocedió, murmurando: está atrapado entre dos mundos. Javier Gómez gritó con fuerza: dinos quién lo hizo, Mateo. La figura señaló hacia la iglesia y una voz rasgada susurró: ellos. Clara Ruiz tembló. Los que debían protegerlo fueron quienes lo condenaron. El sonido de campanas invisibles resonó en la plaza, cada toque más pesado que el anterior. El niño alzó su mano espectral hacia Laura, y una corriente helada la atravesó como un cuchillo invisible. El clímax había comenzado. La figura del niño extendió sus brazos, y la niebla se volvió más espesa, envolviendo la plaza como una prisión. Laura Martínez cayó de rodillas. No podemos dejarte así, Mateo. Javier Gómez intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo arrojó contra el suelo. Clara Ruiz gritó: no nos castigues, ayúdanos a entender. El fantasma chilló con un sonido desgarrador, y del suelo emergieron manos espectrales que intentaban arrastrarlos hacia el pozo. Las piedras vibraban bajo sus pies, y la tierra misma parecía rechazar la mentira que había cubierto ese crimen durante tanto tiempo. El pozo se abrió con un crujido ensordecedor, mostrando un vacío oscuro del que emergía un viento sepulcral. Laura Martínez gritó: él quiere justicia, no venganza.
Javier Gómez se arrastró hacia ella, jadeando. Entonces debemos nombrar a los culpables. Clara Ruiz, con la voz quebrada, alzó la mirada al espectro. Tu muerte no será olvidada. Tu historia será contada. La figura del niño pareció detenerse, sus ojos brillando con un destello de humanidad. El aire se calmó por un instante, y el silencio se llenó de esperanza y terror a la vez. Era la decisión final: redimirlo o perderse con él. La plaza tembló como si un terremoto la sacudiera. Laura Martínez sostuvo el libro y gritó: Mateo Herrera fue asesinado y el pueblo lo ocultó. Javier Gómez añadió: nombramos su verdad, aunque destruya todo. Clara Ruiz, con lágrimas corriendo, susurró: descansa, Mateo, no estamos sordos a tu dolor. El espectro lanzó un alarido que estremeció los muros, pero después sus facciones se suavizaron, mostrando al niño que alguna vez fue. El viento se disipó lentamente, y el pozo se cerró con un estruendo final. La oscuridad retrocedió, pero las cicatrices de lo ocurrido quedarían para siempre. El silencio que siguió fue casi insoportable. Laura Martínez permanecía de pie con el libro en sus manos, sintiendo cómo su respiración se mezclaba con la niebla. Javier Gómez se acercó lentamente, tocando el hombro de Laura. Lo hemos hecho. El secreto ya no puede ocultarse. Clara Ruiz lloraba en silencio, mirando el pozo cerrado. Él ha encontrado descanso, pero nosotros nunca olvidaremos esta noche. La luna se reflejaba en las piedras húmedas y el aire parecía más ligero, aunque todavía cargado de presencias invisibles. Era un final, y al mismo tiempo, un comienzo. El pueblo tendría que enfrentar su verdad. Caminaron lentamente de regreso a la casa, con el eco de las campanas aún resonando en sus oídos. Laura Martínez dijo con voz cansada: lo que ocurrió esta noche cambiará todo. Javier Gómez respondió: el pueblo no podrá callar más, ni esconder la culpa de los que traicionaron. Clara Ruiz añadió: si hablamos, tal vez el espíritu no vuelva jamás. El aire nocturno era frío, pero no tan opresivo como antes. Sin embargo, cada sombra proyectada por las farolas parecía esconder ojos atentos. El alivio se mezclaba con el miedo, porque la verdad siempre trae consecuencias. Dentro de la casa, encendieron una lámpara de aceite que apenas iluminaba la sala. Laura Martínez apoyó el libro sobre la mesa y dijo: mañana mostraremos estas páginas, nadie podrá negarlo. Javier Gómez replicó: pero algunos intentarán silenciarnos como hicieron entonces. Clara Ruiz se estremeció: si lo hacen, será la prueba de su culpa. La llama parpadeó como si respondiera a sus palabras. Afuera, el viento golpeó las ventanas con fuerza, y por un instante creyeron escuchar un susurro infantil que decía: gracias, tonto. El descanso de un niño se convirtió en una promesa peligrosa para los vivos. La noche avanzaba y el cansancio los consumía, pero el miedo no permitía cerrar los ojos. Laura Martínez dijo: el espíritu encontró paz, pero no sé si nosotros podremos. Javier Gómez respondió con voz grave: hemos despertado más que un recuerdo, hemos tocado una herida del pueblo. Clara Ruiz abrazó sus rodillas. Tal vez la verdadera maldición no sea el fantasma, sino la verdad que carga cada familia aquí. El silencio regresó con fuerza, y en ese silencio, un crujido proveniente del techo recordó que las casas viejas también guardan sus secretos. El horror nunca desaparece del todo. Los primeros rayos del amanecer iluminaron la plaza, fría y silenciosa. Laura Martínez abrió la ventana y murmuró: la noche terminó, pero la pregunta es si lo hizo para siempre. Javier Gómez miró hacia la calle vacía. El pasado no desaparece, solo espera su momento. Clara Ruiz se acercó. Con la voz temblorosa: ¿lo escucháis? En el eco distante del viento, una risa infantil resonó apenas unos segundos, lo suficiente para helarles la sangre. El pozo seguía cerrado, pero el misterio jamás quedaría sellado del todo. El silencio final fue más aterrador que cualquier grito.